Bien, buenas tardes y bienvenidos al segundo plenario Xochitran del año 2021, que tiene como tema ciudades, transporte y cambio climático. ¿Ya? Y en esta ocasión tenemos dos excelentes invitados. Tenemos a Beatriz Mella y a Marcelo Mena. Cada uno va a hacer una presentación de unos 20 minutos y luego vamos a tener tiempo para conversar. Les pido que si tienen preguntas las vayan dejando en el chat. ¿Ya? Eventualmente, si tenemos tiempo al final, podemos hacer algunas preguntas a viva voz, pero no es lo habitual. Les quiero pedir además que se preocupen de mantener sus micrófonos silenciados. Y, ¿qué más? Dicho eso, nada más, pues procedo a presentar a nuestros invitados. Es que encuentro el texto donde lo tenía anotado. Un segundo, por favor. Ya, bien. Entonces, como les contaba, tenemos a Beatriz Mella y Marcelo Mena, pero voy a partir presentando a Beatriz, ¿ya? Beatriz es arquitecta con maestría en desarrollo urbano de la Universidad Católica y tiene un doctorado en estudios de planificación de la Bartlett School of Planning de UCL. Trabaja como investigadora postural en el BRT Plus, Center of Excellence, del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Católica, y también es investigadora asociada del Centro de Estudios de Transporte de University College London, ¿ya? Entonces, Beatriz, te agradecemos muchísimo el que estés acá con nosotros y en este instante la puedes presentar, proyectar tu pantalla y te escuchamos con mucho gusto. Ya, ahora sí. También de mi pantalla, ¿cierto? Súper. Primero que todo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un placer poder presentar acá, comentar sobre este tema que es tan delicado hoy día, sobre la movilidad urbana, el sistema de transporte y cómo esto afecta al cambio climático. Mi enfoque, como les contaba hace unos minutos, tiene que ver más desde la planificación y en general desde las ciencias sociales. Y a pesar de que he tenido la suerte de trabajar con varios ingenieros en el camino, en esta investigación. Pero en general la aproximación hacia estos temas viene más desde un reconocimiento multidisciplinar, la diversidad de estos métodos y una mirada más holística del problema, derivada probablemente de mi formación como planificador urbano. Entonces, en líneas generales, hoy día me voy a centrar en tres aspectos: mitigación, adaptación y transición. La primera, mucho más incorporada al transporte, y voy a dar algunos ejemplos de Londres, donde viví muchos años, donde hice mi doctorado y tuve la posibilidad además de hacer harta investigación paralela al doctorado. Voy a presentar el caso de Londres porque es una ciudad que ha tratado de dar varios saltos y se ha tomado bastante en serio el tema del cambio climático, especialmente dando la pelea al uso del auto y poniendo fuerzas políticas y presupuestarias en función de esto. Eh, Algunas veces han respondido como con soluciones bastante innovadoras y otras con soluciones bastante lógicas, que podrían eventualmente replicarse en otros contextos, obviamente considerando cada uno de los contextos locales, no es un traspaso inmediato. Y también en esta primera parte voy a mencionar, también dentro del caso de Londres, el proyecto Healthy Streets, que incorpora elementos tanto de la movilidad como de la salud urbana y la contaminación ambiental. Después, en una segunda parte, voy a hablar de la adaptación, pero particularmente el concepto de la resiliencia y particularmente sobre los impactos en las comunidades vulnerables, que es un contexto bastante común en distintas partes del Global South. Y voy a presentar el caso particular de Filipinas, que a pesar de estar bien lejos de Chile, tiene muchas similitudes. Y finalmente, la tercera parte voy a cerrar con la idea de transiciones sociotécnicas y socioecológicas, que son perspectivas teóricas, pero que igualmente sirven para explicar, para poderse aplicar en varios contextos. Y también entendiendo que si bien no podemos traducir esta realidad directamente al contexto chileno, por ejemplo, no podemos comparar la electrificación en países como Suecia o Finlandia, podemos sí abarcar ciertas transiciones considerando nichos tecnológicos y adecuándonos a la mentalidad política y cultural que hoy día tenemos. Entonces, en términos de la primera parte sobre la mitigación y reducción de emisiones, creo que primero es necesario referirnos a como la página donde estamos hoy día, que es un sistema de automovilidad, donde el auto es el objeto fabricado por excelencia,
que ha sido además considerado como el mayor ítem de consumo individual y que además diversos estudios afirman que es considerado como un símbolo de estatus. El auto significa además un elemento que se vincula fuertemente a otras industrias, a hoteles, a reparaciones, a combustible, a comercio minorista, incluso a la vivienda. Y ha sido también entendido como una forma predominante de la movilidad privada. Y eso ha marginalizado otras formas de movilidad y además ha ido reorganizando la vida cotidiana de las personas. Entonces, desde la aparición del auto, ha querido ser asociado como símbolo del buen vivir. Y hoy es una de las principales causas de la contaminación ambiental y producción de gases invernaderos en ciudades. Entonces, en este escenario en que el auto está como en total jerarquía, es que han surgido una serie de planes y proyectos no solamente para desincentivar este uso, sino que además para reemplazarlo en el largo plazo, por el detrimento que produce el medio ambiente y también con el objetivo de reducir a escala global la carga de emisiones. Un ejemplo de mitigación o reducción de emisiones en Reino Unido ha sido a través de las zonas de cobro por congestión, o a través de los ULEs, que son zonas de emisión de ultra bajas. En el caso de Londres, por ejemplo, estas zonas de cobro por congestión han operado desde el año 2003 dentro del Inner Ring Road. El cargo por congestión redujo en 5 años un 20% del tráfico que ingresa a la zona de cobro y ha recaudado cerca de 2,6 millones de libras. Bueno, entonces lo que quería decir acá era que evidentemente este tipo de medidas son bien complejas y fueron complejas también en Londres en términos de la implementación. Y por supuesto también requiere una serie de discusiones sobre las implicancias sociales que tienen estas medidas. Por toda la gente que no puede pagar entrar al centro, por ejemplo. Ahora, las implicancias económicas han sido bastante claras, ya que los cargos y luego las reinversiones en infraestructura pública se condicen positivamente con los costos asociados a la contaminación. Entonces, por ejemplo, los vehículos contaminantes representan alrededor de la mitad de las emisiones atmosféricas nocivas en Londres, y la contaminación del aire le cuesta a la capital cerca de 3,7 billones de libras cada año. Después está el caso de las zonas de emisión ultra baja, que entraron en funcionamiento muy recientemente en el 2019 y también con una muy polémica implementación. El límite de esta zona era el mismo de las zonas de cargo por congestión hasta este año, cuando va a entrar en vigencia, es que se extienda hasta el Circular Road, que es como nuestro Vespucio en el fondo. El cobro es de 12,5, 24/7, entonces este se suma al cargo por congestión. Entonces, por entrar al centro, siendo un autodiesel, por ejemplo, el cobro total son 24 pounds, que son como 22.000 pesos. La mayor justificación de esta medida tiene que ver con las muertes directas, como las muertes prematuras, pero también por las muertes indirectas, que son enfermedades asociadas, crónicas asociadas a la contaminación. Desde la introducción de estas zonas había una reducción de un 44% y hasta, en promedio, y hasta un 50% de los niveles de dióxido de nitrógeno en el centro de Londres, e incluso se ha reducido la cantidad de dióxido de carbono en un 4% luego de 6 meses de implementación. Entonces, ¿qué pasa con los que igual están dispuestos a pagar? Estos no son más del 23% de los vehículos que circulan en el centro, ya que todo el resto reúne los estándares de emisión. Entonces hay un cierto incentivo forzado a usar el transporte privado, pero también un incentivo implícito de uso de otros modos sostenibles como la caminata y la bicicleta. Entonces, en relación a eso, la segunda pata de como estrategia de mitigación tiene que ver directamente con la intensificación del uso de la bicicleta y otras formas de movilidad sostenible, en pro de la reducción de estos modos de transporte motorizados particulares, para reducir las emisiones, la mitigación, pero también para incrementar la resiliencia climática o la adaptación. Estos son parte fundamental de las métricas para establecer éxito en el largo plazo de la calidad de vida de la ciudad. Y está considerado así como se entiende que funciona de esa manera. Entonces, proporcionar también mejor infraestructura peatonal, con veredas de calidad, seguridad, conexión con otros modos de transporte público, por ejemplo, fomentar el multimodo, permitir que uno pueda subir la bicicleta al metro o al tren, acondicionar estaciones para que permitan el uso de modos activos de red de transporte público, son algunas de las medidas que se pueden incorporar a esta estrategia. Y en este punto, a mí me parece que es relevante reconocer el esfuerzo que se debe hacer además en términos de género, para potenciar el uso de la bicicleta, especialmente en ciudades latinoamericanas, que es nuestro contexto. Acá en Latinoamérica, no más de un cuarto de los viajes en bicicleta son hechos por mujeres. La bicicleta es un instrumento que permite, especialmente para viajes cortos y viajes más diversificados, y variedad de actividades que tiene la mujer, ser útil, además de los viajes encadenados, de los cuales existe evidencia, aunque todavía no es suficiente.
Este diagrama, por ejemplo, es parte de una investigación que empecé en el 2018 y que sigue en curso para explorar las prácticas ciclistas con enfoque de género. Estas pueden, además de generar beneficios instrumentales como los que conocemos, ahorro de tiempo, dinero y confiabilidad, generar además beneficios en términos de bienestar subjetivo de las mujeres e incrementar las oportunidades. ¿Cómo esto impacta en las actuales y futuras emisiones? En el fondo, ¿cuál es el vínculo? Existe evidencia, por ejemplo, de cómo las familias con hijos tienden a usar más el auto y cómo la mujer tiene acceso al automóvil, que tiene acceso al automóvil tiende a hacer viajes para ir a buscar hijos, ir a buscar hijos con más frecuencia. Esto ha significado y ha sido también motivo porque existe insuficiente y desigual provisión de infraestructura enfocada en transporte activo, inaceptables estados de veredas peatonales y una desigual repartición del espacio vial, además destinado para peatones y ciclistas. Entonces, mejorar la infraestructura y comprender las barreras para el uso de la bicicleta, especialmente para la mujer, no solamente son fundamentales, sino que son urgentes para un escenario más sostenible. Varias ciudades alrededor del mundo ya están implementando planes de mitigación y acciones bastante ambiciosas respecto a la reducción de emisiones. Y siguiendo la línea de lo implementado en Londres, vamos a seguir en Londres, el 2017 se implementó el plan Health Districts. Y este plan no solamente hace referencia a los costos climáticos, económicos y sociales del business as usual, sino que además se habla de una crisis de inactividad de las personas. Entonces, ellos dicen, más del 40% de los londinenses no alcanzan los 150 minutos recomendados de actividad física a la semana, menos del 30% hace 30 minutos a la bicicleta, 30 minutos de actividad física a la semana. Entonces, finalmente, el sedentarismo tiene altos costos de salud para el sistema público y aumenta el riesgo de desarrollar una variedad de enfermedades crónicas, incluyendo, como se ve en el diagrama, diabetes, demencia, depresión, enfermedades cardíacas, cáncer, y ellos sacaron el cálculo de cómo mejorando el transporte activo se hace una reducción en el costo para el sistema completo de salud pública. Entonces, nuevamente, los beneficios no están en cómo se ve la ciudad o si es más cool, sino que se mide en áreas de la salud y luego se genera un plan que incentiva la movilidad activa para disminuir estas enfermedades y disminuir también los costos económicos que tiene la ciudad completa. Entonces, reexaminar las calles, que es un poco lo que plantea este plan, incorporar los impactos del uso del auto, priorizar la caminata, la bicicleta, el transporte público, son los ejes, y el resultado es que para el 2041 el 80% de los viajes se hagan en estos modos sostenibles y que al menos todas las personas puedan hacer 20 minutos de movilidad activa. Solamente esto ahorraría al Sistema Nacional de Salud 1.7 mil millones de libras solamente en costos de tratamiento durante los próximos 25 años. Algunas convergencias en esta línea, el 2018 también, y como parte directa de mi doctorado, investigué sobre cómo se relacionan ciertos aspectos que han sido menos convencionales en la relación entre transporte y salud. Tomé 4 factores relacionados a la salud, entre varios otros, y los medí a través de una encuesta de percepción en Santiago. Nivel de estrés, actividad física, proximidad a otros, esto 2 años antes del COVID, y percepción de la calidad del aire para distintos usuarios de transporte público, privado y activo. Y los resultados fueron bastante consistentes con la literatura en destacar las desventajas de los usuarios de bajo ingreso y usuarios de transporte público, y además, particularmente en las mujeres, que fue la parte como menos convencional de los resultados. Entonces, saltando a la segunda parte, que tiene que ver con esta parte menos incorporada, que es la adaptación y la resiliencia, uno de los grandes desafíos, incluso más que las medidas de mitigación, son estos desafíos de la adaptación climática y considerar la resiliencia urbana. Entonces, la adaptación ha sido menos apreciada y menos valorada en el transporte y se ha discutido además separadamente de la mitigación, lo que es un problema, porque hace mucho más compleja la integración. Es menos cool, además. La adaptación es la capacidad de actuar en anticipación a los estímulos de estrés producidos por el cambio climático. ¿Y cuáles son estos impactos del cambio climático que ejercen presión directamente en el sistema de transporte? Son, por ejemplo, cambios de temperatura, promedio, estacionales y temperaturas extremas, altas y bajas, cambios en las precipitaciones, tanto sequía como eventos de alta precipitación y aumento en el nivel de mar o inundaciones costeras, aumento de marejada gradual, inundación por marea ciclónica, etc. Y los impactos además del cambio climático en la infraestructura de transporte son diversos, y estos a su vez, esta infraestructura a su vez son propensas
a disrupciones tanto directas como indirectas. Dentro de las directas, que este es finalmente el enfoque actual de las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo, eh, considera las inundaciones en las calles, en el metro, los aeropuertos, los puertos, las fallas de pendiente, aceras peatonales, y son varias de estas, algunas de disrupciones directas. Y la adaptación en este caso está enfocada en la resiliencia ingenieril. Entonces se trata de robustecer los materiales, de robustecer la estructura, en construcción de muros de protección y varias otras defensas para aumentar la capacidad de defender estos impactos por el cambio climático. Y si bien estas acciones reducen la vulnerabilidad, no son suficientes o son limitadas respecto a la imprevisibilidad y las variaciones que van más allá de esto. Por otro lado, las infraestructuras de transporte son también propensas a disrupciones indirectas. Y esta disrupción indirecta ocurre, por ejemplo, cuando hay una interrupción en una infraestructura crítica que está interconectada física o geográficamente con el sistema de transporte, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces, estas vulnerabilidades inducidas por el clima, los cortes del sector de energía, pueden introducir además vulnerabilidades en el sistema completo adicionales a los que se ejercen en el sistema de transporte, especialmente cuando estamos pensando en ampliar la electrificación tanto de buses eléctricos como de flota particular de automóviles. Pero también existen disrupciones indirectas que no son físicas, como la salud humana, aquí está el caso de la pandemia, el comportamiento, la toma de decisiones, o sea, todos los escenarios políticos también, y que a su vez tienen directa relación con otras infraestructuras críticas y sistemas sociales. Entonces, muy recientes investigaciones indican que la flexibilidad y la agilidad deben robustecerse en estos sistemas de transporte para mejorar la resiliencia, que no solamente depende de la infraestructura física. Entonces acá probablemente hay muchas oportunidades de generar un cuerpo más amplio de conocimiento en cómo esto afecta directamente a la infraestructura de transporte y a la movilidad. Desafortunadamente, como bien sabemos, los asentamientos informales y comunidades vulnerables tienden a ser más propensos a estos riesgos derivados del cambio climático. Esta, por ejemplo, es una foto de Metro Manila, donde tuvimos la oportunidad con un equipo de Oxford y UCL en el año 2017 de hacer investigación respecto a las inequidades sociales y cómo estas además se relacionan con la vulnerabilidad climática. En las calles, por ejemplo, antes de la pandemia incluso era normal caminar con un pañuelo húmedo en la boca para no aspirar contaminación, y es natural por el clima una serie de eventos climáticos disruptivos respecto a la ciudad formal. Y de hecho, uno de los aprendizajes que nosotros sacamos es que el transporte informal, bueno, uno de los transportes informales cuando pasan estas cosas son como los que se ven en la foto, pero hay varios otros. El transporte informal es mucho más flexible y se adapta mejor a estos eventos, similar a lo que pasa en varias otras regiones del sur global. Entonces, en la planificación del sistema de transporte, mirando al futuro es urgente mirar especialmente en las comunidades vulnerables que están localizadas en sectores propensos a ser afectados por estos impactos del cambio climático, y ya que son las primeras que van a sufrir las mayores consecuencias y disrupciones en estos contextos. Y para finalizar, este tercer punto es un poco más teórico, pero a mí me parece que tiene la posibilidad de mirar estas teorías de transición que buscan finalmente reconfigurar la manera en que establecemos conexiones entre adelantos tecnológicos, innovaciones y además las sociedades, realidades ambientales y ecológicas de cada uno de los contextos. Entonces, en relación a las transiciones sociotecnológicas, como lo muestra el diagrama, a mí me gusta harto este diagrama porque me parece que es bien claro. Se reconocen tres niveles de innovación: el sistema, las innovaciones de nicho, el sistema sociotecnológico y el contexto exógeno landscape que envuelve este sistema. Entonces, este sistema existente, llamado el regime o el sociotécnica, o como la realidad actual en el fondo, que está compuesta de las políticas, de la cultura, de la ciencia, del mercado, de las tecnologías, tiene que estar bajo presión por estos componentes exógenos, que son como el landscape en el fondo, y esto genera ventanas de oportunidad para innovaciones tecnológicas. Este landscape, a su vez, puede estar configurado por distintos factores. El cambio climático puede ser uno de estos factores del landscape, o crisis económica, innovaciones tecnológicas, la cuarta revolución industrial, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso la pandemia, que son algunas de las tendencias que ponen presión sobre el sistema existente y hacen que se produzca el cambio finalmente. Y acá abajo tenemos la parte de las innovaciones, que también son necesarias para transformar como la realidad actual,
que son, por ejemplo, en el caso del transporte, la automatización, la electrificación, la movilidad compartida, la robótica, los sistemas complejos, todas estas innovaciones que generan un cierto grado de incerteza, pero también, o después de la incerteza, un cierto testeo, prueba y error, y después se transforman en procesos de aprendizaje que ocurren en distintas dimensiones. Y todas estas innovaciones rompen con el sistema, luego el sistema vuelve a hacer presión de vuelta en este contexto exógeno y se empieza a producir el proceso nuevamente. Por otro lado, tenemos las transiciones socioecológicas, que es una estrategia para canalizar esfuerzos tanto de la mitigación como de adaptación al sistema de transporte y que se pueden incluir a los temas de cambio climático. Y acá se reconocen diferencias entre la mirada ingenieril enfocada a la infraestructura que mencionaba antes y además se puede volver una alternativa para abordar estas limitaciones, donde converge también la problemática del cambio climático desde una perspectiva que no solamente busque robustecer físicamente el sistema. Entonces, por ejemplo, acá en esta tabla se ven elementos de la resiliencia ingenieril, como por ejemplo que haya un equilibrio o un cierto estado quieto de las cosas, y después elementos de la resiliencia socioecológica, que prefiere como elementos más dinámicos, y así varios otros que están como generando estas diferencias entre estos dos tipos de transiciones que les mencioné. Entonces, lo que tiene de interesante esta transición socioecológica es que se inspira en ecosistemas naturales, por lo tanto es más flexible, adopta la multifuncionalidad, y eso también funciona bien para la respuesta a las condiciones ambientales. Entonces, para esto incorporan conceptos como la imprevisibilidad, el cambio, el potencial de múltiples equilibrios. Entonces, con esto voy cerrando. Aquí la idea es pensar la infraestructura de transporte como un sistema que puede transformarse, evolucionar y gestionarse de manera más simple que las prácticas convencionales. Esta, por ejemplo, una foto de un workshop para generar escenarios de transformación y vías de implementación hacia una movilidad sostenible que hicimos con policymakers en Freetown, en Sierra Leona, una ciudad que tiene un muy intenso uso del auto, pero que además hay voluntad política para generar una transición en el mediano y largo plazo. Esto fue un proyecto que tuve la posibilidad de hacer con el equipo de TISUM en UCL y que terminó en esta guía para policymakers en Sierra Leona para implementar esas transiciones hacia una movilidad sostenible. Entonces, el potencial de un sistema de transporte que pueda transformarse de acuerdo al contexto puede ser incluso atractivo cuando los presupuestos son más cortos y tienen que estirarse en el fondo, y cuando los sistemas de implementación se extienden por distintas razones en el tiempo. Lo bueno de esta flexibilidad es que además cataliza innovación, tanto en los resultados como en el propio proceso. Y ese proceso, por ejemplo, puede significar procesos más participativos con las comunidades. De hecho, esta resiliencia socioecológica, por ejemplo, indica que las comunidades pueden beneficiarse de estas disrupciones y de la reorganización. En los sistemas de movilidad, justamente lo que hemos visto en el último tiempo con la implementación de las ciclovías de emergencia, perfilar barrios caminables, acondicionar espacios en la calle, para que funcionen espacios que funcionaban solamente en la vereda, que se amplíen hacia el espacio de la calle. Y también se relaciona con el caso de Manila que mostraba anteriormente, para comunidades vulnerables, asegurar estas rutas seguras en cuanto a las condicionantes geográficas para sobrellevar estos eventos de cambio climático, no solo los sistemas formales de transporte, sino que también considerando los sistemas informales. Y finalmente, para terminar, empujar la resiliencia socioecológica y estos temas favorece la flexibilidad en escenarios cambiantes. Como yo creo que en el fondo busqué esta foto porque finalmente no hay que olvidar que esta problemática del cambio climático no se resuelve hoy día, por lo que hay que proponer todos los posibles mecanismos, intersecciones, ideas, innovaciones para planificar estratégicamente en el largo plazo, para que sean nuestros sucesores finalmente los que puedan terminar la tarea y ver los resultados. Con eso termino. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. Muy, muy interesante tu presentación. Aplausos, sí, ahí vemos. Eh, Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ya? Y vamos a proceder a nuestro siguiente invitado, eh, que es, me está traicionando mi computador, que es Marcelo Igual que Mena, mí. quien es ingeniero civil, también. Marcelo Mena es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
¿ya? Y posee un Master of Science y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa y un postdoctorado en el MIT. Se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente y posteriormente como ministro de la cartera en el periodo 2014 y 2018. En la actualidad, Marcelo es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la misma universidad. Dicho eso, Marcelo, un gusto tenerte acá con nosotros. Adelante, por favor, es tuyo todo el espacio. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted. Me estaba acordando justamente cuando buscaba Sochi Trans en mi presentación. Algo me pasó con la presentación también. Ya, ahí está. Me estaba acordando que el año 2012, 2011 presenté un paper que fue súper importante para mí, por lo menos, en el cálculo de lo que son externalidades negativas. En ese momento estábamos hablando de cuáles eran los beneficios en salud de cambiar los buses del Transantiago a buses a gas natural. Y toda esa metodología de cálculo de externalidades negativas me llevó a calcular en su momento cómo serían impuestos verdes asociados a el transporte y las emisiones de fuentes fijas, porque también habíamos desarrollado metodologías para estimar cuánto significaba en daño ambiental la contaminación atmosférica, por ejemplo, de termoeléctricas o otras fuentes por el estilo. Entonces, hoy día quería actualizar un poco eso, porque cómo ha evolucionado esos impuestos verdes, cómo se podrían corregir, pero también poniéndole de vista un poco los desafíos que tenemos por delante. Primero que todo, hoy día Chile tiene una meta de carbón neutralidad, una meta de carbón neutralidad que tiene varias cosas, pero en el fondo que hay un consenso por primera vez que hay un aumento de inversión baja de costos de operación para el transporte de electricidad, que va a significar un ahorro absoluto en términos netos, ¿no es cierto?, de lo que es aplicarla. Y lo interesante es que, por otro lado, la misma, el mismo Banco Mundial, en su momento, estaba trabajando en el Banco Mundial y encomendamos este estudio, que sabíamos que estamos buscando un lugar en el mundo que pudiéramos analizar los impactos macroeconómicos de una meta de descarbonización. Y nos encontramos con que, bueno, si ya la meta que estableció en la COP21 Chile generaba más empleo, crecimiento, a pesar de que los economistas entonces no creían mucho, esta también, y más todavía. Y esto, y tenemos que contraponer que tenemos dos caminos que elegir hacia adelante como país, porque ya los análisis implican de que Chile puede perder entre 8 y 27% de su PIB al año 2050 por razones de cambio climático. Si lo enfrenta, puede tener un crecimiento adicional. Y hoy día Chile tiene un compromiso de mitigación que lleva un pic de emisiones, que reduce las emisiones netas en 45% al 2030 y en un 100% al 2050, como lo requiere el Acuerdo de París. Y hay varios escenarios distintos. Mientras más demoremos en mitigar, más pesada la carga para las futuras generaciones, en el sentido de que vamos a tener que incluso tener emisiones negativas si es que postergamos mucho esta neutralidad. Y uno puede tener todo tipo de críticas con respecto a los instrumentos que utiliza el gobierno para poder implementar metas, pero en la práctica hoy día sí estamos en la delantera. Fue el primer país en vía de desarrollo de comprometer la carbon neutralidad, y eso es muy positivo, y esa es la meta que tenemos todos por delante. Pero acabo de ocupar un par de diapos de la empresa generadora que son interesantes. Em, Porque en la práctica 45% de la mitigación, porque tenemos hoy día digamos, en torno a 90 millones de toneladas, ¿no es cierto? 110 en realidad, pero digamos que, y tenemos que llegar la línea tendencial sería 123 millones de toneladas al año 2050. Con la captura de carbono que tenemos, podríamos llegar a reducir esas emisiones, pero esa mitigación que tenemos que tener requiere y le pone una carga muy pesada a lo que es la generación eléctrica,
pero también el transporte. O sea, esto depende absolutamente de que el transporte se reduzca sus emisiones en forma sustancial. Y ahí también incluso el transporte en cierta forma a través de la minería, porque hay todos los procesos industriales todos los procesos perdón, de transporte de cobre a través de los camiones, que por sí solos representan algo así como 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Lo interesante de esta medida, y que voy a pasar hacia una cuestión parecida, es que esta es lo que se llama una curva MAC, la curva de costo de marginal de abatimiento. Típicamente, básicamente, es el band de una medida de mitigación dividido por las emisiones reducidas. Y hace 5 años, esta curva MAC era todo para arriba, todo era positivo, todo era costo, todo era un costo marginal de abatimiento positivo. Pero hoy día, 65% de las medidas de mitigación que están hoy día sobre la mesa son ahorros netos. Y eso es una muy buena noticia. Como pueden ver, un auto eléctrico va, bueno, con precios proyectados del 2030 hacia adelante más barato, se ve una reducción importante, los buses tienen una costo efectividad alta, mientras más recorre, más costo efectivo, un taxi eléctrico, un ahorro neto de más de $600 por tonelada de CO2 reducida y otras medidas distintas. Pero lo que es interesante, porque también la gente de empresa eléctrica captó una cuestión que nosotros estamos tratando de hacer, que es integrar el tema de calidad de aire. Y cuando tú sumas temas de calidad de aire, igual se van magnificando los beneficios, se van sumando más beneficios. Y eso es súper positivo porque el beneficio social se amplifica. Y, y en general se amplifica un factor de 5, es decir, cuando sumamos los beneficios sociales. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces en la política climática y atmosférica van desconectadas. Y la prueba más clara de eso es la dieselificación del parque vehicular global, ¿no es cierto? Se pensaban que era más eficiente, pero al final iban en contra de la calidad de aire y eso fue una cuestión desalineada. En Chile nosotros hemos estado integrando esto y hay un ejemplo con por qué esto se da, y lo estoy ocupando para un estudio que estoy haciendo para el Banco Mundial ahora, que, por ejemplo, nosotros sabíamos que la norma Euro 6 era fundamental como un mínimo del plan de descontaminación de Santiago. ¿Por qué? Porque el trampolín a otras normas era cada vez menor. Si tú estás hablando hoy día pasar de un bus Euro 5 a un bus eléctrico, el delta de costo quizás no se podía cubrir dentro de un contrato de 5 o 10 años en un contexto de Transantiago. Y por lo tanto nosotros sabíamos que era una pelea dura para mantenerla y así Chile fue el primer país en Latinoamérica de adoptar la norma Euro 6 en transporte público. Y eso entonces permite que la electromovilidad funcione. Y cuando tomamos hoy día, integrando esto, viendo los costos operativos más baratos del buses eléctricos versus con la sorpresa de los costos de mantención mucho más baratos, nos encontramos con que el costo operativo es capaz de poder suplir en un corto plazo el costo adicional del bus del Transantiago eléctrico. Entonces, eso es súper importante y en este contexto yo diría que hay pocas razones, más allá de exquisiteces técnicas, de no querer adoptar un transporte público 100% renovable y es por eso súper interesante las propuestas como el tarifa cero, ¿no es cierto? Y otras cosas como propuestas por el estilo que han aparecido en esta campaña presidencial. Voy a hablar un poquito de transporte del otro lado, en su totalidad. Estas son gráficas del plan de descontaminación actual vigente, que veíamos que la contribución del transporte a la contaminación atmosférica de material particulado fino era en torno a un tercio, ¿no es cierto? Era un tercio, y si tú sumas la maquinaria fuera de ruta, estamos hablando casi 50% entre lo que es diésel de maquinaria fuera de ruta más diésel de vehículos livianos y pesados. Y si seguimos haciendo doble clic, nos encontramos con que gran parte de las emisiones de material particulado, ya directa o la formación indirecta, se deben fundamentalmente a los vehículos livianos. Entonces, algunas cosas quiero reflexionar qué es lo que ha pasado, porque esta gráfica yo la ocupaba en 2016 y podemos ver lo que ha pasado desde entonces. Quiero hacer un desvío corto con una obsesión mía, porque acá está hablando la Beatriz con respecto al tema de salud y exposición.
Y en Londres hay toda una preocupación por lo que la gente respira, que es muy distinto a lo que refleja la estación de monitoreo. Si tú vas a ver la calidad de aire de Santiago Centro, está en Parque O'Higgins, pero eso no es lo que respira un señor que está en un kiosco huérfano, ¿no es cierto?, con teatino. Ese señor está respirando algo mucho más alto. Y nosotros hicimos una norma en el plan de descontaminación en Santiago que ha sido absolutamente ignorada. Y hace poco hice una denuncia ante la Contraloría porque me parece el colmo que las normas se hagan y simplemente no se adopten. ¿Y por qué lo encuentro el colmo? Porque dejar estos motores encendidos, porque la norma es que tienen que prohibirse el motor encendido más de 5 minutos por carabineros o por el municipio. Cada camión que se queda encendido, dando vuelta, crea un halo de contaminación que es un exceso de exposición a contaminación de la gente, pero al mismo tiempo consume, y vamos a lanzar pronto un estudio con la Agencia de Sustentabilidad Energética, ellos lo hicieron el estudio, pero nosotros le damos la tribuna, que cada camión consume en torno a 1,5 millones de pesos al año en ralentí. Es absurdo que nosotros permitamos que eso ocurra. Es más de 100.000 pesos por camión por mes. O sea, entonces hay que ser mucho más duro con el tema del ralentí y eso nos va a ayudar a pensar en vehículos cero emisión y ser mucho más intolerante con la contaminación. Otro desvío es que quería mostrar un poco el tema de las cuarentenas con la calidad de aire y sumando el 2021 como los últimos 12 meses, ¿ya? Como lo que yo les dije, el material particulado, un tercio viene del transporte. Y 70% del NOx viene de transporte también. Entonces, lo que ocurre es que Las Condes, el 2020, bajó el NOx en 38% y el PM2,5 en más o menos 22%. En Cerro Navia bajó un 35% el NOx y el PM2,5 en 13%. Se mantiene más o menos en las mismas proporciones. Esta es una química no lineal. Estamos hablando de cosas que se forman en la atmósfera como precursores. Pero lo que quiero decir es que tampoco está tan perdido porque mucha gente dice, oye, estamos en cuarentena, ¿por qué seguimos con episodios críticos? ¿Por qué tenemos 11 preemergencias este año? Lo que se nota está más o menos en la proporción de la reducción de los precursores que tiene que ver con la reducción del transporte en la región. Pero, por otro lado, hemos tenido un repunte importante de contaminación que muestra que esta cuarentena fue mucho menos respetada que la anterior y eso no está desconectado del hecho de que haya hoy día 11 preemergencias ambientales en Santiago, cuando el año pasado solamente hubo una. Ya. Ahora voy a pasar a la parte de que este es como mi desvarío de ponernos al día. Pero otras cosas son importantes a considerar en el contexto de impuesto específico, impuestos verdes. Una cosa que la gente de emisiones de fuentes móviles sabe hace mucho rato es que los vehículos diésel contaminan más de lo que dice en laboratorio. Eso lo sabíamos hace mucho rato. Lo que no sabíamos que esto se hacía en forma fraudulenta. Pensábamos que la desviación entre lo teórico y lo real era una cosa que no funcionaba bien ¿cómo se llama? El SCR que está dentro del diésel o miles de cosas. Nos damos explicaciones para ver por qué se daba esto, pero en la práctica nos dimos cuenta que había un escándalo de emisiones diésel real, pero también, por otro lado, el momento que nosotros permitimos que las normas diésel y gasolina sean diferenciadas es porque estamos tolerando mucho más contaminación de un tipo de vehículo que otro. Y en la práctica contamina muchísimo más el diésel. Pero también lo que es negativo es que nosotros tenemos una brecha tremenda entre el impuesto al diésel y gasolina, impuesto específico, que en tasas de CO2 equivalente no son bajos necesariamente, pero hay una brecha tremenda que quiero discutir cómo subsanar. ¿Ya? Entonces, y ahí la OCDE dice, primero que todo, que hay que subir el impuesto al diésel y eliminar la devolución a los camioneros. Si nosotros miramos hoy día el dato impuesto específico diésel gasolina del año 2020, nos encontramos con que si bien el diésel representa más del 70% de las emisiones de los combustibles líquidos, solamente paga menos de un veintitantos por ciento, ¿no es cierto? 28%. Entonces hay una brecha tremenda. Tenemos que reducir. Y si nosotros corrigiéramos esto, hoy día el diésel actual, el impuesto específico actual, gran parte del impuesto específico sea gasolina,
otra parte muy inferior, a pesar de su mayor contribución, se va al diésel. Y si fuera, estas son las exenciones que hay hoy día del diésel por razones múltiples. Si nosotros quitáramos esas exenciones, estaríamos sumando 764 millones de dólares al presupuesto nacional. Yo creo que una cosa que tenemos que considerar, porque no hay razones reales de poder eximir a distintas fuentes como los camiones fuera de ruta, la maquinaria de la construcción, toda debería pagar. La construcción no tiene que estar exenta, tampoco la construcción opera en donde la gente respira, también causa cambio climático, las emisiones de los camiones mineros, puede que no llegue hasta acá. Y si quisiéramos equiparar el impuesto específico diésel al gasolina, estaríamos hablando de un aumento de recaudación significativo que podría aumentar la recaudación por impuesto específico de 0,8 a 2,5% del PIB. Ya, yo sé que esta cuestión, y mucha gente lo sabe, ¿ya? Y hay que pensar una forma inteligente de enfrentarlo sin que terminemos con chaquetas amarillas, o sea, chaleco amarillo, ¿no es cierto?, como Francia, o como el caso de Ecuador, con una protesta social bastante potente también. Hay que hacerlo en forma inteligente. Ya, entonces, nosotros queríamos reducir las emisiones de NOx y de SOx y de material particulado del transporte en el contexto del sistema de Santiago Respira, ¿no es cierto?, nuestro plan de descontaminación y diseñamos una forma de poder renovar el parque vehicular en forma acelerada a través de la exención de vehículos más limpios, particularmente norma Euro 4, 5 y 6, para gasolina Euro 5 y 6 para diésel, y que básicamente eran los más limpios del Estado, y básicamente si yo sacaba un diésel pre-Euro, ¿no es cierto?, era sacar 122 veces más de lo que entra en un nuevo vehículo, y eso ayudó a una renovación, hay que hacerlo de estudio, pero efectivamente me tocó recientemente ver la venta de los autos y hubo pics previos al año 2018 cuando entró la revisión de restricción vehicular en vigencia, y por tanto uno podría pensar que hubo una renovación del parque vehicular, y como la modelación de Juan Pablo Montero en su momento mostraban de que no necesariamente esto iba a significar una compra de un segundo auto, sino que más bien un auto que estuviera exento de la restricción vehicular. Ya. Entonces, los vehículos antiguos los renovamos y limpiamos de esa forma. Entonces, los vehículos nuevos tienen que ser cada vez más limpios. Y por eso inventamos este impuesto a las emisiones, el impuesto verde a las emisiones. Y les voy a mostrar qué ha pasado con ese impuesto en tiempo reciente. Todavía no me entregan los datos 2020 completos, pero hubo un pic de ventas de autos del 2018, hubo una baja de ventas de autos del 2019. Esperemos, Dios lo quiera, que el 2021 no sea nuevamente el récord de autos más vendidos. Parece que no lo va a hacer. Pero, ¿qué pasó con las emisiones? Las emisiones de gas de contaminantes como el NOx bajaron en los diésel en general, gasolina se mantuvo igual, pero quiero destacar una diferencia sustancial. Había un loophole, ¿no es cierto? Habían vehículos exentos, vehículos comerciales, que no necesariamente tenían que ser comprados por una empresa, sino que habían categorías de vehículos que por su definición sola no pagaban impuestos verdes. Y estos casi no cambiaron sus emisiones. En cambio, los vehículos afectos redujeron sus emisiones en más de un 45%. Entonces, quiero hablar de lo que yo creo que es lo más maravilloso de lo que pasó, porque es un experimento comparativo. Hice un histograma de la función ¿no es cierto?, de densidad de probabilidades de todas las emisiones de todos los autos individualmente vendidos en Chile desde el año 2015-2020, diésel, y los comparé con los afectos con los exentos. Lo que se puede ver es que el año 2000 los vehículos exentos casi no cambiaron su distribución de emisiones, cambiaron un poquito, se hicieron un poquito más limpios, pero los vehículos afectos de impuestos cumplieron de facto la norma Euro 6. Y esto para la gente que trabaja en temas ambientales es súper interesante, porque en la práctica lo que fue el impuesto verde a la venta de vehículos afectos diésel fue una norma de emisión de facto. Es decir, el año 2016 en adelante en Chile está la Euro 6. Solamente va a ser obligatorio su cumplimiento a partir del año 2022, pero llegó a Chile 6 años antes por un instrumento económico. Eso es súper interesante. Por otro lado,
gasolina que no tiene problema del diésel, gasolina que no tiene problema del diésel en cuanto a NOx, tiene un problema de rendimiento. Los vehículos exentos son fundamentalmente camionetas gigantescas. Y acá lo que uno puede ver es que la exención de vehículos gasolina al impuesto verde significó que se hicieron mucho más ineficientes. Si el año 2015 el 50% de los vehículos tenía un rendimiento menor a 10 kilómetros por litro, hoy día el 2020 casi dos tercios tienen un rendimiento menor a 10 kilómetros por litro. Es decir, hubo un deterioro del rendimiento. Y en resumen, lo que es bien terrible en todo caso, habiendo diseñado esto, porque nosotros no hicimos, ni estamos de acuerdo, ni negociamos la cocina, que fue la negociación, la cocina de Saldívar, ¿no es cierto?, cuando dejó que los vehículos comerciales quedan exentos. Hoy día lo horrible que está pasando es que hoy día 85% de las emisiones las aporta el diésel de los vehículos que entran al parque vehicular nuevo, pero de ellos 63% está exento. Entonces, por lo tanto, si bien funcionó maravillosamente por un montón de vehículos livianos de carácter privado, todas estas camionetas proliferaron y no están pagando impuestos verdes. Y es terrible, ¿ya? Estas son la camioneta típica que está exenta en gasolina. No sé, pregúnteme, yo no estoy seguro si sea de más que alguno lo ocupa para el trabajo, pero quizá en Estados Unidos, ¿no es cierto? No me parece que se justifique lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que quería proponer en este contexto? Es que hoy día un vehículo a gasolina cuesta 17 millones de pesos más o menos, una camioneta, por ejemplo, y en sus 10 años de vida debe gastar unos 10 millones de pesos en impuestos específicos más o menos, y paga un impuesto verde de en torno a 327.000 pesos. En cambio, hoy día un diésel está completamente incentivado a utilizarse. Si pagara el impuesto actual en su tasa actual, pagaría un impuesto en términos más o menos 2 millones, pero no es capaz de subsanar el impuesto verde en su tasa actual este incentivo económico de ahorrar casi 800 lucas al año con respecto al diésel por impuesto específico. Entonces, por lo tanto, lo que yo he propuesto en un capítulo de un libro que va a salir pronto del libro de Jorge Atria de impuestos es aumentarlo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Aumentar, dejar las exenciones, y eso va a aumentar las exenciones de vehículos comerciales, eso aumentaría a 169.000 millones de pesos la recaudación, y si aumentáramos el factor para el NOx dentro del impuesto, dentro de la fórmula, estaríamos hablando de aumentar a 368.000 millones de pesos, casi 300.000 millones de pesos extra. Y como yo ya no soy parte de ninguna campaña presidencial, puedo decir, y esto debería generar un fondo de descontaminación de ciudades con impuesto verde para acelerar la reconversión del parque eléctrico, además de financiar programas de recambio de calefactores, o bien poder financiar los buses eléctricos que son necesarios hacia adelante o, por ejemplo, mitigar el alza de pasaje. Son las cosas que uno podría hacer pensando en este impuesto verde. Voy a dar algunas cosas más que tengo ahí, unos bonus track. Punto uno, también esto se da en un contexto de que nosotros tenemos precios de la contaminación bajos en lo que dice el Banco Mundial. Hace poco hicimos unas simulaciones con el FMI de lo que pasaría si es que Chile aumentara su impuesto verde a la industria en torno a un $30 por tonelada, y podría también aumentar en torno a un 1% de la recaudación en función del PIB, sin efectos en el crecimiento económico que fueran muy significativos. Y si aumentáramos el impuesto verde a lo que recomienda el FMI, tendríamos reducciones netas en 27% al 2030, lo que podría ser muy interesante como una herramienta para poder profundizar la descarbonización de Chile. Ya. Dicho eso, el tema del impuesto específico va a ser tremendamente complejo implementar, y tenemos que ser súper inteligentes y no cometer los errores de otros países en esto si es que queremos hacerlo de verdad. Porque hace poco hice una encuesta en mayo de este año, como PUCB con Ipsos, en donde preguntamos, bueno, qué tipo de vehículo tienen, y ahí más o menos debe ser un 20% de la gente tiene auto de vehículo diésel, pero en realidad no está tan claro
de que la gente esté a favor de aumentar el impuesto específico al diésel. Eso para nada. Y es más, viendo que está votando más gente joven, eh, hay mucho más gente, la gente de 18 29 años no están tan, de hecho yo diría que están más o menos empatados, en cambio la gente mayor de 60 años es la que está más dispuesta a subir el impuesto específico y mucho más la gente de la RM que en regiones, así que yo creo que esta cuestión si se hace, tiene que hacerse en forma muy inteligente hacia adelante, con lo que me han dicho colegas de Singapur cuando están trabajando el Banco Mundial, con un subsidio directo al costo de vida de la gente de los quintiles más bajos, entre otras cosas también. Hace poco me mandaron del BID un estudio que voy a sacar, voy a empezar a tuitear pronto, porque que me llegó hoy día recién, que se me olvidó poner, que hoy día de 100 pesos que uno reduce el impuesto específico, 45 pesos se van a ir al quintil más rico y solamente 4 pesos se van a ir al quintil más pobre. Entonces, si queremos ayudar a la gente de menor recurso por su alza de costo de vida, es fundamental que haya un subsidio directo a las personas y no una rebaja pareja, como ha determinado también el profesor Tirachini hace poco. La gente está apoyando el impuesto verde en general, el de la industria, es distinto la forma en la cual la gente conversa sobre esto y por tanto yo también creo que hay un problema que tenemos que empezar de nomenclatura. El impuesto a los combustibles no tenemos que llamarlo impuesto a los combustibles, tiene que ser un impuesto a la contaminación de los transportes, del transporte, porque si estamos hablando de impuesto a los combustibles, están hablando de la cuestión de Pinochet, del terremoto, de no sé qué cuestión. En cambio, si uno lo deja en el tema de impuesto verde como tal, un impuesto a la contaminación, un impuesto para el aire limpio, va a tener una mucho mejor respuesta hacia adelante. Entonces, bueno, también la misma cuestión, la gente mayor está más dispuesta a aumentar el impuesto y a un valor súper alto también. Ya. Última diapositiva, últimas dos, es que si nosotros integramos el tema de calidad de aire con mitigación de cambio climático, nunca olvidemos que podemos multiplicar los beneficios de la descarbonización y el camino más eficiente para un clima seguro y un aire más limpio. Pero dicho eso, y la parte que nos falta es cómo resolvemos esto y actualizamos esto. Esto es nuestro grande éxito, contamos el ministerio, y lamentablemente este tipo de gráfica dejaron de hacerla, pero es de hecho a tal punto que uno podría meter ahí el bus eléctrico, ¿no es cierto? Sería súper entretenido ver cuántas son las emisiones, pero lo que quiero comentar con esto es que en efecto todo lo que he presentado es bajo un prisma de que todo va a mantenerse igual, con más autos eléctricos, buses eléctricos, pero también tenemos que cambiar la forma en la cual pensamos estos temas con transporte activo y por eso yo diría que tanto la política climática chilena como las mismas políticas presidenciales que tenemos hoy día no están tomando necesariamente en serio como deberían el modos no motorizados de transporte, como el caso de la bicicleta o modos activos. Pero eso era mi cuestión. Perdón que fuera tan desvariado de tema, pero que la verdad es que hace tiempo que no pensaba en transporte, entonces no sinteticé mucho, pero ahí están todos los temas. Emisiones, impuestos verdes, impuestos a los combustibles. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. No hay problema que haya sido así porque es interesante y seguro que además te sirve para muchas presentaciones para adelante. Así que, qué Sí, bueno. Oye, sí. tenemos algunas preguntas en el chat. Dos preguntas que hay en el chat. Perdón, hay tres Mm. preguntas en el chat que son para Beatriz. Vamos a partir por esa, ¿ya? Eh, para Beatriz, ¿hay estudios relativos al impacto del teletrabajo en la salud de las personas, por ejemplo, en salud mental? Voy a leer las tres, ya, para que tú después, Beatriz, respondáis las tres juntas. La otra, esa era de Pablo Vaz. Después Ian Thompson pregunta, dice, hace unos 52 años era economista en un equipo encargado de estimar el congestion charge para el centro de Londres. Lo hicimos considerando la pura congestión. ¿Qué es lo que se toma en cuenta hoy? Y finalmente, para Beatriz, ¿podrías contar qué aprendizajes de la experiencia en Sierra Leona podrían aplicarse en Chile? Es súper buena las preguntas. Primero quería saludar a Seba Seriani, que me saludó por el chat también, que compartimos en Londres y en verdad fueron súper buenos amigos en el tiempo que estuvimos allá. Hablamos harto de estos temas también. Era como bien común comparar un poco las situaciones, que me parece que es algo que hacen todos los que se dan afuera un rato y empezamos a comparar lo que pasa, dónde estamos y cómo es Chile, etcétera.
Y es el origen también de muchas como cacaos mentales y también como interesantes temas que van surgiendo de investigación en el camino. Así que como quería partir con eso. Eh, Me voy a escapar sutilmente de una de las preguntas, voy a partir con esa, que es la de Ian Thompson, sobre el congestion charge, porque me pregunta qué es lo que se toma hoy día en cuenta. Entonces no me voy a carrillar con esa respuesta, porque no sé cuáles son exactamente los factores que se toman en cuenta para eso, pero lo voy a buscar y de repente ahí por interno podemos discutirlo un poco más. Lo que sí me parece interesante es que luego el paso a seguir hayan sido estas zonas de ultra baja emisión. Entonces, en el fondo, el paso siguiente de solamente el cargo por la congestión haya sido también por la emisión. Me parece que es súper interesante lo que pasa ahí, porque en el fondo hay como hartas fuerzas que son opositoras a esto, obviamente. Por ejemplo, era muy fuerte la posición de los Uber, porque ellos no entraban dentro del programa que tenía TfL para electrificar los taxis, por ejemplo, y todos los subsidios que están recibiendo para que fueran autos limpios. Quedaban completamente fuera de las industrias formales, en el fondo, y se daba como un problema bien grande, porque la gente que más tomaba Uber era la gente que no podía tomar el taxi porque era extremadamente caro. Y así se dan unas ciertas dinámicas de como inequidades sociales, que era un poco lo que decía en la presentación, que cuando se implementan este tipo de medidas salen a la luz y son súper problemáticas y son súper importantes de solucionar también. Y yo creo que esto se conjuga con la otra pregunta que tiene que ver sobre los aprendizajes en Sierra Leona, que se pueden aplicar en Chile. Yo creo que algo que a mí me quedó mucho de esa breve participación, que no pude continuar porque me vine para acá, eh, me quedó mucho el proceso de poder contactar a los policymakers allá y primero empezar con una serie de workshops, pero involucrando a la gente. Entonces se hicieron varios talleres donde primero se preguntó a la gente cuál era el mindset y cuál era este espíritu de cambio. Y eso es como primer paso fundamental en el fondo, antes de plantear cualquier tipo de solución, un poco como mostraba Marcelo con las distintas encuestas y con las métricas. Esto de una manera muy cualitativa, nosotros nos aproximamos a estos policymakers que de alguna manera tenían como algún cierto tipo de decisión en temas de transporte y de desarrollo, como también en varias otras áreas. Y primero configurar qué es lo que la ciudad a través de estos representativos quería para el futuro. Y luego el proceso no solamente quedó en el diagnóstico, sino que también se le preguntó sobre cuáles son las principales barreras de implementación, cuáles son las herramientas para poder sortear esas barreras de implementación. Entonces fue un proceso bien largo y bien iterativo entre las personas que participaban de este estudio y finalmente el equipo de investigadores fue solamente un mediador de este proceso y lo que sale como recomendación a política pública es solamente el resultado de lo que ellos mismos tenían y sabían y conocían, pero que fue mediado por nosotros. Entonces yo creo que en términos de aprendizaje, a mí lo que más me gusta, porque evidentemente Freetown es distinto a Santiago o distinto a otras regiones acá en Chile, o incluso en regiones latinoamericanas, este proceso de establecer vínculos, que está como coproducción de conocimiento y establecer vínculos con estos tomadores de decisión y finalmente ir sorteando estas barreras como con ellos mismos, que son los que van a hacer estas modificaciones a estas herramientas que se necesitan para producir los cambios. Y la tercera pregunta, que la tercera pregunta que tenía que ver sobre estudios, justamente estamos desarrollando con BRT un estudio que nace de un estudio que ya se hizo en Australia, bien grande en el fondo, y nosotros estamos aplicando una encuesta muy larga en las capitales latinoamericanas para ver todos los impactos del COVID en la movilidad. Y uno de esos impactos efectivamente tiene que ver con la salud mental. Hacemos preguntas de salud mental, pero hacemos preguntas también de bienestar subjetivo, de satisfacción, de bienestar en el fondo general con la vida, etcétera, etcétera, y varias otras como dimensiones. Y efectivamente hoy día existen muchos estudios que están como sectorizando por tipo de trabajador, por ejemplo, trabajadores de la salud y los efectos de la pandemia,
o en los efectos en las mujeres, particularmente en los estados mentales de salud por efecto de la pandemia, o incluso de los niños también. Están saliendo estudios sobre eso. Entonces sí, es bien interesante ver cómo sí hay diferencias en estos shifts de modo, y cómo eso sí está impactando en la manera en que las personas perciben su propio bienestar, su propia salud mental. Gracias. Para complementar, yo he estado leyendo al respecto también y hay un montón de, no sé si un montón, pero hay varios estudios que muestran que la carga laboral al interior de las casas con el teletrabajo se desbalancea aún más en contra de las mujeres. Así que hay Sí. un dato adicional al respecto. Hay dos preguntas para Marcelo, y hay tres preguntas para Marcelo, pero la última es para Marcelo y Bea, así que voy a hacer dos preguntas para Marcelo y voy a colar una mía, ¿ya? Y después leemos la última que está ahí abajo. Entonces, para Marcelo, ambas de Rolando Álvarez, dice, Ujú. eh, claramente el lobby del sector transporte diésel es muy grande, sin duda. ¿Cómo podemos romper esos obstáculos? Después, es una continuación de la pregunta, y poder realizar cambios. Indicaste que había que ser muy inteligente. ¿Podrías indicar cómo lo han hecho otros países de la OCDE? Y yo tal vez agregaría otros países no OCDE que lo hayan hecho, si es que ha ocurrido. Y yo tengo una pregunta que quisiera tirar ahí, Marcelo, para que, a ver si podía responderla y después pasamos a la otra, que tiene que ver con cuando tú mostraste este gráfico de los costos de abatimiento, en el fondo, en términos económicos. Yo no sé si esos gráficos están considerando las emisiones y los costos asociados a las emisiones, porque claramente cuando un auto pasa a ser eléctrico, hay una disminución en las emisiones, ¿no es cierto? Pero yo por lo que he visto, puedo estar equivocado, pero vi un informe de la OCDE que decía que los costos de fabricación de los autos eléctricos en términos de emisiones son mayores incluso que los de los autos a combustión interna, por todo el tema de las baterías y el proceso de extracción del litio, bla, 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 toda esa cuestión. Entonces, si pudiera elaborar un poquito al respecto de eso, yo soy de la idea de que los autos eléctricos están siendo vendidos un poquito como la bala de plata y puede ser un camino un poquito peligroso, creo yo. ¿Qué opináis de eso? Sí. Ya, súper buena pregunta. Ambas son súper buenas. A mí me acuerdo de haberme juntado con la jefa de la agencia alemana de medio ambiente y le contaba sobre el impuesto verde cuando lo estábamos diseñando, porque en la práctica, cuando Hacienda inició a hacer el impuesto verde, se equivocaron porque ellos hicieron un impuesto al CO2 solamente vehículos diésel. Y eso conceptualmente era súper errado. Y al final nosotros entramos, lo corregimos, le pusimos NOx y funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando en esa primera aproximación, Ricardo, todo el lobby se volvió loco. Se volvieron locos, es que somos más limpios, que emitimos mucho menos, que están equivocados. Y fue bien divertido porque cuando lo corregimos era implacable. Y más encima metimos la gasolina de nuevo y le clavamos una daga mucho más profunda. Y por eso terminaron bypaseándolo a través de la venta de vehículos comerciales. Pero créeme, el lobby fue brutal. O sea, llegó la embajada de la Comunidad Europea, todos los países que son buena onda para el cambio climático, llegaron todos así, pero súper amenazantes. En la Organización Mundial de Comercio, que lo vamos a demandar, que la cuestión. Pero al final, como era sólida la justificación y no era discriminatoria, entonces al final se mantuvo. Pero perdimos alguna parte de eso, perdimos la parte de los vehículos comerciales, así que está claro que hay un lobby que se mantiene. Pero, ¿cómo poder subsanarlo en este contexto ahora? Punto uno, a ver, mira, cuando nosotros subimos este tema del escándalo de emisiones diésel, en realidad esto también era un fraude tributario en Chile. Porque si tú estás defraudando la medición, también lo podríamos haber demandado por fraude tributario. Pero como era una cosa media too big to fail, ¿no es cierto? En el sentido de que tení, no sé, pues 100.000 vehículos que hay que devolver y un escándalo mayor. Básicamente el acuerdo con ANAC en su momento le dijimos, mira, ustedes, o sea, nosotros vamos a tener Euro 6 y ustedes les va a gustar. O sea, si quieren no conversamos más, no nos metemos más, miramos para el lado esta vez. Porque en realidad, si Chile no va a cambiar la cuestión, si Alemania no se atrevió contra los fabricantes alemanes, menos Chile en general. Pues entonces, en el fondo, sabiendo cómo estamos en la cadena trófica, pero así tenemos Euro 6, ¿ya? Y llegó la Euro 6 de facto antes y funcionó. Pero entonces, por lo tanto, ellos perdieron esa batalla en cierta forma, y ahora yo creo que no hay que perder de vista de que el diésel es asqueroso, es nocivo. Tú como ciclista, Ricardo, probablemente te revuelve el estómago cuando hueles el diésel, al igual que a mí,
porque y la verdad es que no hay ninguna razón de justificar algo así y por lo tanto tenemos que seguir avanzando hacia eso. Si tuviera que hacer una restricción vehicular nueva, pero no pudo hacerlo, porque básicamente porque el Ministerio de Transporte no quiere hacer un nuevo sello verde. Es una cuestión, o sea, que no tiene ninguna justificación, porque en la práctica, con buena planificación, tú perfectamente podías hacer un nuevo sello verde y yo dejaría ni un vehículo diésel con sello verde y dejaría solamente con los vehículos 2012 en adelante, Euro 5, Euro 6, gasolina exento. Pero el problema es que acá la fiscalización es un chiste. O sea, en el fondo, la fiscalización es un chiste, la restricción vehicular, no han querido hacerlo. Típico gobierno que no le gusta hacer las cosas y la hace a media, como la ley de ¿cuál es la otra ley? La ley de convivencia vial, ¿no es cierto? No le gusta, no la pesca, no hace nada, no gasta nada para poder promoverla, es todo de mentira. Entonces, al final, yo creo que eso hay que hacer. Y último, y la pregunta bueno, después la podemos discutir, pero ¿en qué momento deberíamos nosotros pensar en ponerle fin a los combustibles fósiles en general en los motores? Porque en la práctica, si estamos 5 años atrasados, siempre las normas que se apliquen en Europa, entonces, bueno, si es por eso, deberíamos prohibir la venta el 2040. Pero ¿eso será bueno o no? Esa es la cuestión. ¿Cómo hacerlo en forma inteligente? OCDE. Ni un país lo ha hecho. Esa es la realidad. Creo que Singapur lo hizo, he buscado por varios lados, pero según entiendo, lo que por lo menos está planteando Diego Pardao en lo que es la campaña Boric, me parece que va alineado con lo que hizo Singapur. Singapur le dio un subsidio a los quintiles más pobres antes antes de que entrara en vigencia la pérdida de la cuestión. Entonces, lo que ellos ya sabían, le está llegando una partida extra y después se encarecieron algunos bienes y servicios, pero de forma marginal, pero ya les llegaba la plata y por tanto dividir para conquistar. Tenéis mucho más promotores de un cambio que detractores. Pero la práctica, si tú estás mirando, por ejemplo, si te vas en la dura, con los 6.000 millones de dólares que tú podrías recaudar con la cuestión así, el escenario más positivo, ahí tú podrías hacerlo a cambio de transporte público gratis, po. ¿Sí o no? O sea, te mandáis un subsidio de Transantiago y todo por 3.000 millones y transporte público gratis y tení a los camioneros reducidos a la mínima expresión. Y el momento que te sacan los camiones, ley de seguridad del Estado con Marinaki y se acabó la cuestión, po. Pero requiere mucha fuerza y eso hay que hacerlo al comienzo de un gobierno y lamentablemente hoy día los parlamentarios están remando al revés. Y la pregunta con respecto al tema de eléctricos es que, mira, para mí no da lo mismo material particulado versus CO2. Yo creo cambio climático, creo que es importante, pero no olvidemos que día a día, hoy día volví de Punta Arenas a Santiago y tengo medidores de calidad de aire por todos lados, en mi casa, adentro, afuera, tengo una red ciudadana de calidad de aire y el aire es un asco. Y ese aire sí, hay harta leña, pero hay mucho transporte de combustión interna. Y hacia adelante nos van a mirar y decir, oye, ¿cómo se le ocurría quemar todas las sustancias más tóxicas que sabía el ser humano donde la gente respira? Entonces, para mí no da lo mismo, pero hay un estudio que recientemente salió que compara nuevamente el análisis de ciclo de vida. Sí, el auto eléctricos consumen materiales, pero los autos normales también. Entonces, dudo que una 4x4 no eléctrica tenga menos materiales que un sedán eléctrico, ¿no es cierto? Y a los pocos años se compensa eso. De hecho, hace un poco más de un año. ICCT sacó un informe recién que lo voy a compartir en el chat, que justamente compara la matriz energética, fabricación, análisis ciclo de vida, y sigue siendo sustancialmente menor las emisiones de un vehículo eléctrico que un combustión interna con fabricación y operación. Gracias, Marcelo. Ahí lo conversamos más largo en otra ocasión. Sí, Tengo una ligera sí, discrepancia, pero bueno. Oye, sí. eh, estamos bien pasados la hora, habitualmente nos pasamos 15 Mm, minutos. mm, Hagamos esta mm, última pregunta que es mm, para los dos. Hay una mm. pregunta de Beatriz para ti, Marcelo. No sé si la quieres responderla al final después, eres bienvenido. Sí, sí, también. Pero le doy la Mm, palabra a Beatriz para responder esta pregunta que, mm, que no sé quién es, pero es nsmith.dlc@gmail.com. Pero dice, si bien el Nicolás cambio de Smith. modalidad... ¿Quién, perdón? mm. Nicolás Smith. Ah, ya. Entonces dice, si bien el cambio de modalidad de transporte sea modo activo o transporte público y la electromovilidad son medidas para la descontaminación,
La electromovilidad sola no soluciona las grandes diferencias de uso del espacio público e inversión vial. Mm, mm, Pregunta para mm, Bea y Marcelo. ¿Qué está faltando en la política pública o gobernanza actual para enfatizar aún más el apoyo financiero al cambio modal? Yo mm, creo que Bea tú primero y después Marcelo, y si quieres responder la de Bea mm, ahí. mm, Yo creo que hay un cambio como bien profundo que tiene que ver con entender que el transporte no se soluciona, o problemas de la interacción de distintos modos en la ciudad no se soluciona solamente a partir del transporte. Por ejemplo, se tienen que considerar otros temas de uso de suelo, se tienen que considerar dónde están ubicados los centros de actividades, o sea, hay como muchas más convergencias que solamente decir en el perfil de la calle vamos a redistribuir el espacio para autos o transporte público o bicicleta. Como que en el fondo tiene que haber una voluntad política detrás, que yo creo que es probablemente el factor más fuerte de ese cambio, porque el aspecto técnico lo tenemos súper claro. De hecho, nosotros podemos medir muy fácilmente cuánto espacio hay destinado a autos, a transporte público y a bicicleta. Nos vamos a dar cuenta que es muy, muy desigual, sobre todo comparando la cantidad de personas que circula por esos porcentajes de pedazos de calle. Entonces, el aspecto técnico lo tenemos súper claro, pero la validación política y esa decisión no la tenemos todavía tan clara. Entonces yo creo que tiene que haber es como en el fondo como cuando hablaba, que lo que me había gustado de la experiencia de Sierra Leona, es que poner a los policymakers, a estos tomadores de decisiones, generando un mindset que es como cómo vamos a redistribuir más equitativamente el uso de el espacio público, donde la calle es parte también de este espacio público, y cómo se van a tomar medidas para eso. Entonces yo creo que es fundamentalmente un tema político, en verdad, no técnico. De acuerdo. mm. Yo complementaría que, habiendo pensado, y el ejemplo más claro es Orrego, Toá, em, Zaval, ¿no es cierto? Tenía ahí alineado un alcalde, un intendente y una ministra que le interesaba el tema y funcionó en cierta forma algo de mayor cantidad de ciclovías, pero esa alineación de astros pocas veces se da y por tanto la descentralización es una de las formas más efectivas, yo creo, que de poder aumentar el tema del cambio modal, porque en la práctica, si tenéis que andar preguntándole al Ceremi de transporte de si que puedes cambiar la dirección de una calle u otro, no tiene ningún sentido. Yo estaba proponiendo una ley de ciclovías que dote a los alcaldes de mucho mayor autonomía con respecto a estos temas. Yo creo que debería haber algún tipo de forma de poder hacer eso, porque si tú estás esperando que se vayan alineando los astros de esa forma de nuevo, vamos a tener que estar esperando sentados. O sea, la verdad es que porque son más caros, etcétera. Entonces, la descentralización tributaria, administrativa, es la forma de poder fomentarlo. Y también y darles la oportunidad de que estos mismos alcaldes tomen los liderazgos que hemos visto en otros lados, como por ejemplo estas zonas de baja emisión. Hoy día la zona de baja emisión un alcalde no la puede dictaminar. Tiene que ser un decreto supremo, ¿no es cierto? Y eso es absurdo, porque eso tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros en Santiago. Entonces, y si el compadre, no sé, pues en Valdivia se le ocurre hacer una zona de cero emisión, no, cero chance que funcione con la institucionalidad actual porque va a significar que requiera el apoyo del Consejo de Ministros completo, casi todos los sectores de una. Así que esa es una barrera importante. Muchas gracias, Y Marcelo. el, y el de, Creo que... quería el de Ah, aviación, cortito. Aviación, estaba dale, dale, dale. calculando. Si nosotros le tiráramos un impuesto a la aviación, al querosén de aviación, está hablando de 500 millones de dólares de impuestos al año que podría ir recaudar. ¿Ya? Eso es súper importante que se pueda utilizar. Otras formas de hacerlo más inteligente es el vuelo business, ¿no es cierto?, que cobren más caro. Hoy día el vuelo internacional están dominados por lo que se llama CORSIA, que es un acuerdo internacional que está fuera del Acuerdo de París, y es mucho más mediocre que el Acuerdo de París. Yo creo que no es mala idea tener un impuesto al combustible de aviación, porque ese combustible de aviación te podría, por ejemplo, financiar la transición a hidrógeno verde. Hoy día se le está invirtiendo 50 millones de dólares de subsidio de hidrógeno verde. Si le metierais más, perfectamente podríais, ¿no es cierto?, realmente acelerar una renovación de los combustibles, tener combustible sintético, podríais hacer un montón de cosas distintas a las que estamos haciendo hoy día con combustibles fósiles que contaminan mucho, con alta densidad, incluso con malos incentivos por parte del gobierno de tratar de bajar
aumentar la frecuencia de vuelos locales. Es contrario a lo que deberíamos estar apuntando. Bien, muchas gracias Marcelo. Bueno, muchas gracias a ambos, a Beatriz y a Marcelo, por haber presentado, por de regalarnos su tiempo para compartir conocimiento con nosotros. Eh, Habitualmente esto lo cierra nuestra presidenta, pero está complicada como para hablar en este instante, así que voy a cerrar yo. Nada, pues lo lindo de esto es que sabemos, sí, la pregunta es cómo y es difícil, pero lo bueno es que hay muchas personas pensando en esto, no solamente Marcelo y Beatriz, sino que hay cada vez más gente que está poniéndole mucho procesador a entender cómo implementar medidas que realmente nos permitan bajar las emisiones y a tiempo, ¿cierto? Mm. Dicho eso, quiero agradecerle a todos por su presencia. Esto va a quedar en YouTube, así que los que se lo perdieron lo pueden ver ahí. Y nada, pues muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en el próximo plenario que anunciaremos la fecha eh, cuando corresponda. Muchas gracias a Mm. todos. Muchas gracias, entonces. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Suerte. Chao, Muchas gracias por la gracias, atención. Marcelo. Gracias, Chao, Beatriz. chao. Gracias. Chao, chao. Suerte. Chao, chao. Chao a todos, que estén muy bien.